La semana pasada hablamos de que Dios es un Dios de fructificación. Podemos ver esto en la creación, en la naturaleza. Podemos ver la inmensa vastedad de la variedad, la multiforme gracia de Dios en todas las áreas de la naturaleza. ¿Cuántas clases de mariposas existen? ¿Cuántas plantas? La diversidad de los animales? Y porque Dios es un Dios de fructificación. Dios les dio un mandamiento a la primer pareja. Génesis 1:28, cuando Dios les dijo que los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y gobiernen sobre toda la creación. Dios, vemos el carácter de Dios implícito en la fructificación. La fructificación es de Dios. Y somos nosotros seres que podemos fructificar. La fructificación es una señal del favor de Dios en nuestra vida. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dijo Jesús. Dios le dijo a Abraham: cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. El Salmo 1 habla del varón que es el que está en Jehová, es como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. El Salmo 92 nos habla de que somos plantados en la casa de Jehová, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y podemos ver este principio implícito no solamente en la Biblia, sino en la naturaleza y en nuestra vida. La fructificación es una señal de la aprobación divina, del favor divino. Somos llamados a fructificar, somos seres que fructifican. Y por otro lado, la esterilidad no es de Dios. Cuando hay esterilidad en nuestra vida, sabemos que algo no está bien en nosotros. Hay un problema que tiene que ser resuelto y entonces estamos orando, estamos yendo al médico, estamos viendo qué está pasando en nuestra vida. Lo mismo podemos decir en lo espiritual, lo mismo podemos decir en lo económico, en lo natural. Somos llamados a fructificar y la esterilidad no forma parte del plan de Dios. Aprendimos también la semana pasada acerca de este contexto en el que Jesús dijo estas palabras. Juan 15, la parábola de la vid verdadera, está en medio de una perícopa, es decir, de un contexto de 5 capítulos, desde Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, que es todo el diálogo que tuvo Jesús con sus discípulos, la última cena. Detalles que no nos dan los otros evangelistas vienen en este pasaje y vemos cómo era un momento de angustia para Jesús, de tristeza para Jesús, donde Él hace grandes revelaciones a sus discípulos, les habla de la venida del Espíritu Santo, les habla que Él se va a ir, pero si Él no se fuera, el Espíritu Santo no podría venir, les habla de que alguien lo va a traicionar. Y en este contexto Jesús da esta parábola anunciando cómo sería la iglesia. En este punto la iglesia no existe todavía. Todavía Jesús está en la tierra. Solamente hay 12 discípulos. Pero cuando en el capítulo 17 Jesús hace esta famosa oración por sus discípulos, Él no solamente ora por los 12, sino que Él también ora por todos nosotros, toda la iglesia. Cuando les dice Jesús le dice al Padre: no oro solamente por estos, sino por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Y entonces podemos inferir que el contexto de lo que está diciendo Jesús acá en la vid verdadera es la fructificación de almas, de que vamos a engendrar almas, como también se le prometió a Abraham. Y aprendimos igual que Jesús utiliza este
esta palabra, esta frase que se llama en teología el tetragramatón, que son las 4 consonantes en el lenguaje hebreo que describen el nombre de Dios. Cuando Moisés le preguntó en Éxodo 3 al Señor, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y Dios le respondió, yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Y esta palabra yo soy es un vocablo hebreo que no tiene vocales, son 4 consonantes que no tienen una pronunciación. Es un nombre extremadamente santo que al día de hoy los judíos no lo pronuncian porque consideran que no son tan santos para pronunciar ese nombre. Y para evitar nombrar ese nombre cuando leen las escrituras al día de hoy, los judíos utilizan el término Hashem. Ellos cuando leen las escrituras y llegan a una porción donde nuestras Biblias en español traducen Jehová, ellos no pronuncian el nombre, ellos dicen Hashem, porque su nombre es el nombre de Dios, es un nombre muy, muy, muy santo. Este es el vocablo que usó Jesús 7 veces en el Evangelio de Juan para referirse a sí mismo. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Esa declaración es muy tremenda que está haciendo Jesús, y por eso lo querían apedrear. Pero ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está revelando su naturaleza, está revelando su verdadera identidad. No vamos a unirnos a un grupo más, a una religión más, a una corriente ideológica más. No, estamos uniéndonos a la vid verdadera. Jesús está declarando su naturaleza y Él no está diciendo, bueno, ojalá que te animes a que yo sea tu vid verdadera. No, Él está declarando, Él está diciendo, esta es una verdad y esto así es. Yo soy la vid verdadera. Y claro, si hay una vid verdadera, quiere decir que hay vides falsas. Las vides falsas son los sistemas humanos creados por los hombres, tradiciones, mandamientos. En el contexto de ellos, el sistema judío, la religión judaica, que tenía miles de regulaciones, miles de mandamientos y tradiciones, que lo único que lograban era obstaculizar el conocimiento de Dios a las demás personas. Lo mismo podríamos tener hoy. Podríamos construir un sistema humano de regulaciones y de mandamientos que obstaculicen el crecimiento espiritual. Entonces, esas son vides falsas. Parecen verdaderas, pero no son verdaderas. Cristo es la vid verdadera. Ahí nos está dando una notificación, nos está informando. Entonces, nosotros podemos decir que nos hemos unido no a una religión, no a un grupo, no a cierta iglesia. No, nosotros nos hemos unido a Cristo, a la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, no somos fuente, nosotros somos canal, un canal de la vida de Dios fluyendo en nosotros. Entonces, esta vid va a definir nuestro fruto. Nosotros tenemos que entender que en nosotros no hay vida. En nosotros no hay nada que pueda producir fruto. En nosotros hay esterilidad. Yo no puedo producir el fruto agradable a Dios. Lo único que mi vida puede producir de manera natural, mi fuente natural, solamente puede producir pecado y vanagloria. No hay más. Pecado en lo secreto y vanagloria en lo público. Yo no puedo producir por mí mismo vida.
Hubo un gran debate en el siglo XVI acerca de este tema, y ahí los reformadores de ese tiempo, Lutero, Calvino, Zwinglio, todos ellos desarrollaron las doctrinas que hacían regresar a la iglesia al fundamento bíblico. La iglesia romana se había desprendido tanto del fundamento bíblico que ya había una religión completamente pagana, con deidades, con vírgenes, con dioses, con toda clase de, claro, no se le llamaban dioses, pero toda clase de elementos que ya no estaban en la base bíblica. Entonces los reformadores lo que hicieron es regresar al fundamento bíblico. Esto no está en la Biblia, va para afuera, no está en la Biblia, va para afuera, y regresaron al fundamento bíblico. Y una de las doctrinas que desarrollaron los reformadores del siglo XVI es una doctrina que se conoce como la total depravación del hombre. La total depravación del hombre es una doctrina que enseña, basada en Romanos capítulo 3, donde dice: no hay justo ni aun uno, versículo 10, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto lo dice la Biblia. Y acá la Biblia no está preguntando nuestra opinión, nos está informando cómo son las cosas. Nosotros los hombres como que ponemos a la gente en una escala, ¿no? Estos son muy, muy malos, violadores, prostitutas, narcotraficantes, estos no tanto, luego esto, y estos son los mejorcitos. Nosotros hacemos una escala donde ponemos a las personas en esa escala, pero esa es una perspectiva equivocada. Es una perspectiva terrenal, humana, porque nosotros nos comparamos a nosotros mismos con otras personas. Pero desde la perspectiva divina no es así. Dios ve al género humano perdido. Algunos han manifestado más su maldad que otros han sido más hipócritas, pero todos están corrompidos, todos están perdidos y todos van a la condenación eterna. Por eso Billy Graham dijo en una ocasión que el infierno está lleno de gente buena. Es decir, gente que desde su propia perspectiva se consideraron a sí mismos buenas personas y por eso nunca buscaron a Dios y terminaron en el infierno. Así que este era el debate teológico. Había una corriente más antigua en el siglo V que se llamó pelagianismo. ¿Qué decía este monje? Pelagio se llamó, de ahí deriva su doctrina. Pelagio enseñaba que el hombre puede ser bueno y puede alcanzar la salvación por sus obras, por sus méritos propios. Y entonces el pelagianismo enseña salvación por buenas obras. Y el semipelagianismo es una derivación del pelagianismo, es más moderado, diciendo se necesita la gracia de Dios, pero también la bondad humana, es decir, mitad gracia y mitad esfuerzo humano. Y entonces casi pudiéramos decir, hermanos, no tengo el dato exacto, pero solo Dios lo sabe, pero casi pudiéramos decir que tal vez el 99% de las religiones caen en este concepto, en el pelagianismo o en el semipelagianismo. Es decir, nosotros podemos llegar a tenemos que esforzarnos para entrar al reino de los cielos. Tenemos que ser lo suficientemente buenos para agradar a nuestra deidad, y nuestra deidad, por medio de las ceremonias, sacramentos, lo que sea que nosotros hagamos, esa deidad, sea cual sea, nos va a aceptar y nos va a dejar entrar al cielo, al nirvana, a cualquier cielo, ¿no?, que haya en las religiones. Pero esa no es la visión bíblica del ser humano. Ni el pelagianismo, ni el semipelagianismo, ni la salvación por obras, ni la salvación por méritos, ni la salvación por sacramentos, o no sé, Dios hace el 50% y usted hace el otro 50% y entonces llega. No, esa no es la visión bíblica de la condición humana.
La visión bíblica de la condición humana es la que desarrollaron los reformadores y que conocemos hoy como la total depravación del hombre. ¿Qué enseña esta doctrina? Esta doctrina enseña que el ser humano está completamente corrompido y por iniciativa propia el ser humano no puede buscar a Dios, mucho menos agradar a Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, debajo de sus lenguas hay veneno de áspides. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie aprobó el examen. Esa es la visión correcta de la condición humana. ¿Cómo es que llegamos a Cristo entonces? Por medio de la gracia de Dios. El Espíritu Santo está obrando en todas las personas y algunos van a responder a ese llamado, a esa gracia, y van a ser preparados para que cuando venga el anuncio del Evangelio respondan positivamente. Y esas personas son ustedes, los que están acá sentados, que recibieron esa gracia y respondieron positivamente al llamado del Evangelio. Pero no es que a usted se le ocurrió venir a Cristo. No es que usted dice, bueno, yo soy mejor, en mi familia todos son borrachos, todos son malos y yo soy el mejor y por eso yo estoy en Cristo. No, no es así. Nosotros no somos mejores a las personas que no tienen a Cristo. La única diferencia es que hemos abrazado la gracia de Dios, hemos recibido el regalo inmerecido de Dios para la salvación. Entonces, estamos todos nosotros confinados, esclavos del pecado, estamos todos condenados, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y es por la misericordia de Dios que nosotros somos alcanzados. La fe es nuestra participación. Nosotros solamente aceptamos por fe ese regalo y entonces somos salvos. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque es importante entender, para el proceso de fructificación tenemos que entender muy bien quiénes somos. Como alguien dijo, hoy estaba buscando quién dijo esa frase, pero no pude encontrar quién, así que alguien dijo, vamos a decir, no podemos llegar hasta el fin del mundo si primero no llegamos al fin de nosotros mismos. Es decir, no podemos fructificar si nosotros primero no conocemos bien quiénes somos. Porque si nosotros no sabemos cuál es nuestro estado espiritual, vamos a cometer un error en nuestra vida cristiana. Y vamos a pasar años de fracasos, años de frustración, tal vez décadas, sin poder fructificar, sin poder llevar fruto para Dios. ¿Y cuál es ese error? Tratar de componer nuestro viejo hombre. Y muchos cristianos, yo lo intenté también, muchos tratan de componer su viejo hombre. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros, en nosotros mismos, solamente hay una fuente. Nuestra fuente natural produce frutos de pecado. No hay más. No le busque. Cuando usted trata de ser o pretende ser una buena persona, resiste a la gracia de Dios. Y pasa lo que hicieron los judíos que crucificaron a Jesús. Porque el judaísmo es salvación por obras. Y cualquier religión hoy en día es salvación por obras. Y entonces no podemos nosotros ser salvos de esa manera. Lo único que podemos producir, y esto tiene que quedar bien claro en nosotros, en nuestra fuente natural es pecado y vanagloria. No hay más.
Eso es toda la historia. Ese es el veredicto. Ese es el sello de Dios sobre su vida. Al no entender esto, vamos a cometer un error. Vamos a tratar de componer nuestro viejo hombre. Vamos a tratar de reformar aquello que está completamente irreformable. Ni siquiera Dios puede, no porque no tenga la capacidad, sino porque por la negligencia del hombre, ni siquiera Dios puede cambiar al viejo hombre. Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos educar a nuestra carne, queremos biblificar nuestra carne, queremos reformar nuestro viejo hombre con métodos, con ideas, y ese no es el tratamiento que Dios le da al viejo hombre. No hay una píldora, no hay una aspirina, no hay una terapia, no hay una metodología que pueda componer algo que está totalmente corrompido y no tenga ninguna manera de repararse. No existe. Si usted logra entender eso, usted va a empezar a ver grandes avances en su vida espiritual. Porque va a confiar cada vez menos en usted mismo y cada vez más en nuestro Padre Celestial. Solo hay un tratamiento que Dios recetó para su viejo hombre. Solo hay una solución para su viejo hombre: la muerte en una cruz. Es eso. ¿Cuál es la solución para mi problema, pastor? Una cruz. ¿Cómo puedo cambiar mi carácter, mi vida? Me gusta esto, me gusta lo otro. ¿Cuál es la solución? ¿Una aspirina? ¿Una metodología de mejoramiento? ¿Una terapia de superación personal? ¿Es esa la solución divina? No. Una cruz es la solución divina. Está tan mal su situación. Muchos de ustedes habrán pensado: chispas, yo como que estoy echado a perder. Yo lo llegué a pensar. Yo estoy echado a perder. Y Dios diría desde el cielo: amén. Ya no estamos entendiendo. Ya estás llegando, ya estás conociendo quién eres realmente, y que no hay en ti nada que pueda agradarme, que pueda aportar a la salvación. Y entonces, cuando nosotros logramos entender y podemos poner en una circunferencia qué es de nosotros, qué pertenece a nuestra antigua naturaleza, aunque parezcan cosas nobles, y lo desechamos, es cuando empezamos a andar en la segunda fuente que Dios nos dio. Y es cuando decimos: hay una fuente en mí que está brotando, ¿verdad? ¿Con ese canto? Que está fluyendo. Es la fuente del Espíritu Santo. Pero, ¿se acuerdan de las llaves siamesas, que son dos llaves así que tienen una misma salida? Nosotros definimos qué alimenta esa llave. Y a veces estamos andando en la carne. ¿Por qué? Porque pensamos que la carne solamente es lo
escandaloso, lo feo, y entonces decir groserías es de la carne, y fumar es de la carne, o escuchar música mundana es la carne, y la fornicación es de la carne, y todo es de la carne. Entonces hemos encerrado en un círculo todas aquellas cosas que consideramos pecaminosas, escandalosas y feas, y decimos, esto es la carne. Pero hay un montón de cosas que pertenecen a la carne que no son escandalosas, que parecen nobles, y esas no las desechamos. Entonces no estamos poniendo nuestra carne en una cruz. ¿Por qué? Porque una parte noble la seguimos alimentando, y como estamos alimentando la parte noble, la carne en su totalidad no muere, y tarde o temprano, boom, volvemos a la parte escandalosa. Entonces tenemos que desechar la carne en su totalidad. El viejo hombre sabe cantar, sabe la Biblia. El viejo hombre puede ser un viejo hombre educado, puede ser un viejo hombre religioso, puede ser un viejo hombre líder, puede ser un viejo hombre que conozca la Biblia, pero es carne. Sigue viviendo en la carne. Y entonces no estamos crucificando al viejo hombre, estamos viviendo en él todavía. Nuestra fuente no es la correcta, es la fuente antigua. ¿Y qué frutos produce esa fuente? Hipocresía, egoísmo, pecado, vanagloria, falsedad, fingimiento. Esos son los frutos del viejo hombre. Son esos frutos que están en la mesa, ¿no? Los plátanos, las uvas, las naranjas, pero son de plástico. Es de plástico esto. Es falso. No es real, no es genuino, no es verdadero. El viejo hombre lo único que puede hacer es fingir el fruto. No puede producir un fruto real porque es estéril. ¿Qué puede hacer? Fingirlo nada más. Entonces, finge una vida cristiana, finge un matrimonio feliz, finge una vida victoriosa, pero es la carne disfrazada de hombre espiritual, y todo es falso, no hay nada genuino, porque todavía está en la fuente antigua. Aunque Dios ya le dio la fuente nueva, no se está usando la fuente nueva, porque se está usando la antigua. Por eso es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra condición. Nuestra condición en lo natural, no hay nada digno en nosotros. Estamos completamente corrompidos antes de Cristo y después de Cristo, siendo el mismo rufián de antes. Sigue siendo el mismo rebelde, hostil, manipulador, convenenciero, egoísta de siempre. Sigue tratando de sacar provecho de cada oportunidad y de cada persona que se le atraviesa. Es el mismo pecador, solamente que ahora doblemente pecador porque está usando a Dios y su palabra. Entonces, todo pámpano que en mí no lleve fruto, se va para afuera. No voy a estar desperdiciando recursos divinos en gente que no quiere recibir de mí. Entonces, es por eso que debemos venir a la casa de Dios, para sentarnos y que la palabra nos muestre el espejo de nuestra vida y nos demos cuenta de estas cosas. Y el verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pide todo lo que quieras y te será hecho. Ya vimos que es imposible que podamos producir un fruto agradable a Dios, por cuanto los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7 me parece. Tampoco pueden. Es imposible que usted
se haya acercado a Cristo por iniciativa propia. Es imposible. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Juan 6:44. Y es imposible que estando en Cristo usted pueda producir algo agradable a Dios si no está en el Espíritu. Por lo tanto, este entendimiento, esta comprensión de mi naturaleza humana debe de ponerle fin a todo acto de reforma, compostura, maquillaje, disfrazar al viejo hombre. Ya listo, ya está. No hay vuelta de hoja, Dios lo dijo. No se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Para qué le seguimos buscando? ¿Para qué seguimos tratando de reformar algo que Dios ya condenó? Y entendiendo que el único tratamiento que tiene Dios para nuestro viejo hombre es una cruz, la cruz de Cristo, a la cual fuimos con Él en la salvación, pero tenemos que ir diariamente de manera práctica para que podamos ver los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y al entender esto, nosotros sabemos que necesitamos unirnos a la vid verdadera y permanecer en la vid verdadera. Estas dos es nuestra tarea. Usted se unió a la vid verdadera cuando aceptó a Cristo. Allá se unió. La pregunta es, ¿está permaneciendo? ¿Su suministro viene de la vid verdadera? ¿O sigue alimentándose de la fuente contaminada, tóxica, envenenada de su antigua naturaleza? ¿Se da cuenta que la vida cristiana no es un mejoramiento externo del ser humano, sino una muerte radical, una muerte total, una cruz, para que el nuevo hombre pueda emerger, pueda florecer y podamos producir frutos genuinos de Dios, una verdadera santidad, no falsa, un amor verdadero, una vida genuina. Solamente puede venir por obra del Espíritu Santo cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios actúe en nosotros. Así que tenemos que permanecer. ¿Qué es permanecer? Este versículo nos lo dice. Si permaneces en mí, número 1, y número 2, mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. ¿Qué es permanecer en Cristo? Nunca te apartes de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Podemos usar, hermanos, metáforas subjetivas. No, estar en Cristo es que tú ores. Podemos hacerlo, meternos a una nebulosa espiritualista para definir esto. Pero seamos prácticos. Permanecer en Cristo es permanecer en la casa de Dios, permanecer en el cuerpo de Cristo. No conozco a un solo cristiano, tengo 29 años en Cristo, no conozco a un solo cristiano que haya prosperado sin iglesia. No lo conozco, no existe. Todos los que dejan de ir a la iglesia entran a un proceso de degradación para regresar al antiguo hombre. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tendencia natural. Esa es nuestra tendencia natural. Si usted está en Cristo y usted está dando fruto, yo le felicito por eso. Pero si usted se suelta de la vid, usted regresa irremisiblemente al punto de donde salió. Es su tendencia natural y va a estar presente esa posibilidad hasta que recuperemos el cuerpo glorificado que Dios nos va a dar en el regreso de Jesús. Mientras tanto, tenemos que permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en sus mandamientos, permanecer en su casa, permanecer en su obra.
Y en el mismo momento en que nos demos cuenta que hemos pecado, regresar a la comunión perdida. El pecado rompe la comunión con Dios y nos deja solos otra vez, como antes de Cristo. Pero el peor error es quedarse allá. Usted tiene que pedir perdón para regresar a la comunión perdida y reconectarse a la vid. No puede dar fruto por sí mismo, no un fruto genuino. Tiene que permanecer. El mandamiento es permanecer. ¿Qué es permanecer? Permanecer en la casa de Dios, permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la oración, permanecer en los mandamientos de Dios. No quiera inventar la rueda, hermano. No invente su propia versión del reino de Dios. Apéguese a lo que ya está estipulado por Dios. Y número 2 y último, con esto terminamos, permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Tiene que leer la palabra de Dios. ¿Cada cuándo? No, eso es para los nuevitos de fundamentos, los pavitos. Bueno, pues cuando le enseñamos eso a los pavitos de fundamentos, les decimos: nunca debe faltar esto en su vida. Estas 4 disciplinas nunca deben faltar, aunque usted llegue a ser arcángel, llegue a ser profeta, Jedi, maestro Jedi, Yoda, lo que usted llegue a ser, nunca deben faltar estas 4 disciplinas básicas. Orar todos los días, leer la palabra de Dios todos los días, congregarse en las reuniones semanales y número 4, testificar a otros del amor de Dios. Hablarle a otros de Jesús, orar por otras personas. Entonces tenemos que permanecer en su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, comemos la palabra de Dios. Nuestro espíritu empieza a comer, empieza a alimentar. Yo lo he sentido literalmente. Yo he experimentado, es algo espiritual 100%. De vez en cuando lo siento, pero no siempre. A veces estoy estudiando y siento que pasan como ondas. Y yo digo, mi espíritu se está alimentando. Mi espíritu está comiendo. Coma la palabra de Dios. Integre la palabra de Dios a su sistema de creencias, a su fe. La fe se fortalece con la palabra de Dios. La unción se fortalece con la palabra de Dios. La revelación, el carácter de Dios, la cosmovisión que usted tiene de Dios, de la vida, de la eternidad, se renueva día a día con la palabra de Dios. La mejor forma de permanecer en Cristo es estudiando cada día la palabra de Dios. Yo me emociono cuando alguien me dice: mira que encontré en la palabra de Dios, y me comparte, wow, algo que yo no había visto. Y me lo han compartido jovencitos de acá de la iglesia, porque ahí estoy viendo que están alimentándose. Y entonces cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, ¿qué le dice su Padre? Pide todo lo que quieras, te lo voy a dar. Porque estás en Cristo, porque estás en mi voluntad, porque estás en mi camino. Y sé que no me vas a pedir nada carnal, que yo te dé a la vecina o algo por el estilo, sino que me vas a pedir cosas genuinas y verdaderas. Y eso es lo que queremos en Fuente de Vida, que haya gente fructífera, que llevemos fruto para Dios. Y entendemos que hay un tiempo, ¿verdad? Como las plantas no fructifican desde que se siembran, pero que usted prepare su corazón para que empiece a llevar fruto para Dios. Esa es la voluntad de nuestro Padre. El pasaje cierra con el versículo 8 diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¡Wow! Qué hermoso
que una vida completamente disoluta, vacía, que solo servía para dañar y lastimar a terceras personas. Qué hermoso que una vida tan dañina, tan dañada por el pecado, se vuelva una hermosa fuente de fruto del Espíritu Santo. Qué hermoso. Ayer escuchamos a un pastor en el Congreso de Hombres, una unción tremenda predicando, y él nos decía: a mí me agarraban en las calles tirado, drogado y alcoholizado, y yo digo, qué hermoso lo que has hecho, Padre Celestial. ¿Y él de qué testificaba? De la grandeza de Dios. Él decía lo mismo que yo he dicho acá muchas veces: no hay método, no hay compostura para el hombre. Es Cristo, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Pero sí hay tarea de parte nuestra: permanecer, estar allá, no moverse de la vid, mantenerse pegados a la vid y dejar que la savia espiritual del Espíritu de Dios alimente nuestro ser, como lo está haciendo en este momento. Hoy permaneció en la vid. ¿Y cómo se va a regresar? Bendecido. Bendecido. Y qué bonito es eso, decir: pensé que yo tenía que hacer un montón de cosas y ahora me doy cuenta que no es difícil lo que tengo que hacer, sino que la parte más complicada la hace nuestro Padre Celestial. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Y vamos a ponernos todos de pie.